Hola, buenos días a todos. Voy a pedirles un poquitito de su paciencia, por favor. Estamos localizando al doctor Abelardo. Se nos hace muy raro que no se ha conectado. Déjenme ver qué está ocurriendo, ¿de acuerdo?
Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y el día de hoy vamos a hablar sobre ética y argumentación jurídica. Estamos dentro del Diplomado de Problemas de Ética Jurídica y Judicial Electorales y el día de hoy voy a plantearles hasta qué punto la ética se contacta o se vincula con una argumentación y con un argumento racional. Hoy voy a cambiar un poco la dinámica, porque podría yo comenzar señalando que cuando alguien espera algo, un comportamiento elemental propio de alguien, esperaríamos que el comportamiento estuviera justificado, que el pensamiento estuviera justificado, o el planteamiento y el acto estuviera justificado. Y en todo caso tendríamos que decir que necesitamos que el acto esté argumentado, ¿no? Pero voy a arrancar, voy a cambiar la dinámica de mi exposición y no limitarme a cómo puedo argumentar un acto, ¿no? Un acto y una conducta. Lo que voy a hacer es exponer un poco el nacimiento de las conductas y el tema de la argumentación sobre por qué hay ciertos comportamientos. Y voy a abordar el aspecto desde un modelo epistemológico cognitivo que parece que da una serie de explicaciones de por qué nos comportamos de una manera o de otra. Y esto nos lleva a explorar la naturaleza humana misma, pero simplemente tal vez como un marco teórico. El gran lingüista Roman Jakobson solía decir que la palabra es ética. Das Wort ist Ethik, decía. Y además lo decía en alemán, ¿no? La palabra es ética. Y esto en el sentido de que cuando alguien habla, tiene que exponer las ideas que justifiquen sus actos de una manera racional, que el discurso argumentativo que justifica la acción sea válido. No basta con decir tengo otros datos, o es que yo así lo vi, o fue mi punto de vista, ¿no? Sino hay que justificar. Hemos perdido esa capacidad de justificar, o por lo menos de tener esa delicadeza de justificar de una manera racional lo que hace una persona, ¿no? Y no es que estemos denostando que alguien haga algo. Tal vez lo único que estamos pidiendo es que nos expliquen para poder entender por qué hicieron o por qué actuaron de la manera en que actuaron. Eso sería ético. Que el acto haya tenido una consecuencia buena o mala, pues ya se hizo el acto. Pero si ya se hizo el acto, por lo menos entender por qué o para qué, como para qué se hizo tal cosa. Y también habría que señalar que un argumento permite entender algo, no lo justifica en cuanto a un acto pertinente. A mí me ha gustado mucho una exposición que hizo Bernard Henry Lévy, un filósofo francés, todavía vive, que decía que razones para hacer algo siempre vamos a tener. Razones para hacer algo siempre vamos a tenerla. Pero el hecho de que existan esas razones no quiere decir que el acto ético sea válido, ¿no? Quiere decir que tiene una justificación correcta. Los nazis tenían justificaciones correctas para enviar a la gente a los campos de concentración, pero no eran pertinentes. O sea, discursos había, razonamientos sistemáticos los había,
pero no eran pertinentes. No era algo que tuviera que hacerse. Pero se esperaría que un acto tuviera una justificación argumentada. ¿Para qué lo han hecho? ¿Para qué lo están haciendo? Porque precisamente en el discurso argumentativo se puede hacer una valoración y una ponderación sobre lo que si se hace tiene pertinencia o no la tiene. Pero les he dicho que hoy quiero cambiar la dinámica. Quiero que exploremos algunas teorías cognitivas y entremos en un tema de argumentación sobre por qué esas conductas o estas otras. Voy a comenzar mi exposición del día de hoy con una teoría de un neurofisiólogo llamado Paul MacLean y está conectada con las teorías, o más bien Daniel Goleman, este gran psicólogo, conecta muchas de sus teorías con las de Paul MacLean. Aquí creo que está mal, es Paul Mac. Ahí está, Paul MacLean. Ya sabía que estaba bien escrito, pero no estaba oculta. Bueno, Paul MacLean afirma que las pulsiones y los procesos emocionales de los seres humanos son producto de una gran variedad de operaciones realizadas en las distintas capas del cerebro. Y Goleman estudia las pulsiones de una etapa del cerebro. Es decir, Paul MacLean dice que nosotros funcionamos y operamos con base a ciertas pulsiones que hay en las distintas etapas del cerebro. Esto podría explicar un condicionamiento biológico que hay para hacer ciertas conductas. Y habría que luego analizar por qué se está justificando que se está haciendo esa conducta. Es decir, la conducta no requiere una razón, pero luego puede la razón dar una explicación o una justificación al acto que se realizó. Pero el acto no quiere decir que tenga una razón en cuanto que algo esté justificándola. O sea, no viene primero la justificación y luego el acto. El acto ocurre por una serie de operaciones que realizamos, la mayoría de ellas inconscientemente. Y voy a mostrar cómo muchos de nuestros actos parten de una serie de condicionamientos y vamos a explorarlos. Voy a mostrarles comportamientos etológicos. Para comenzar la exposición, pues voy a echar mano de un video de Carl Sagan, de un gran científico, divulgador de la ciencia en los años 1980. Creó una serie que se llama Cosmos, que ganó varios premios Pulitzer. Y recientemente, hasta hace unos 5 años, se volvió a hacer una reedición actualizada con discípulos de Carl Sagan. Pero vamos a ver qué dice Carl Sagan de Paul MacLean sobre esto que estamos explicando. Como todos nuestros órganos, el cerebro ha evolucionado, aumentando en complejidad y contenido informativo a través de millones de años. Su estructura refleja todas las etapas por las que ha pasado. El cerebro evolucionó de dentro hacia afuera. En sus profundidades está la parte más antigua llamada tallo cerebral. Dirige todas las funciones biológicas básicas, incluyendo los ritmos vitales como son los latidos del corazón y la respiración. Las funciones más elevadas del cerebro han evolucionado en 3 etapas sucesivas de acuerdo con una sugestiva idea del biólogo norteamericano Paul MacLean.
Como ven, cubriendo el tallo cerebral está el llamado complejo R, R de reptil. Esta es la sede del ritual de agresión, la territorialidad y las jerarquías sociales. Evolucionó hace unos cientos de millones de años en nuestros antepasados reptiles. Así, en lo muy profundo de nuestro cerebro hay algo parecido al cerebro de un cocodrilo. Circundando el complejo R está el sistema límbico, o cerebro del mamífero. Este evolucionó hace decenas de millones de años en antepasados que eran mamíferos ciertamente, pero no aún en primates como monos y simios. Es la fuente principal de nuestros estados de ánimo y emociones, nuestras preocupaciones, el cuidado de los hijos. Y luego, finalmente, en el exterior, viviendo una especie de inquieta tregua con los otros cerebros más primitivos, se encuentra la corteza cerebral desarrollada hace ya millones de años en antepasados que fueron primates. La sugestiva idea de Paul MacLean es que nuestros comportamientos parten de pulsiones del cerebro, no porque tengamos una serie de razones y de argumentos para hacerlas. Pero vamos a explorar en qué sentido tiene y no tiene razón esta afirmación. El primer cerebro del que habla Paul MacLean es el cerebro reptiliano o el cerebro de reptilia, que precisamente está ahí graficado con un color rojo. En esta zona está todo lo que es funciones de respiración, latidos del corazón. Lo que sabemos es que se razona en presente. En esta parte del cerebro no hay memoria ni hay expectativa de futuro. Solamente se razona en el presente, solamente estamos observando el presente. No hay culpas, como no hay emociones, no hay culpas ni tampoco hay preocupaciones hacia el futuro. Los reptiles son incapaces de aprender, no pueden aprender ni anticipar. El cocodrilo, la tortuga, por ejemplo, las tortugas, las famosas tortugas gigantes de las islas de Galápagos, son tortugas que están en un eterno presente. Alguna vez alguien, cuando platicaba yo esto, me decía, yo tengo una mascota que es una tortuga y la tortuga me reconoce. Y cuando le llevo de comer, yo la verdad quisiera saber cómo sabe que la tortuga lo reconoce. Eh, Porque puede ser que la tortuga reconozca un alimento y puede ser que vea que el sujeto está acercándose con un alimento que detecta. Pero eso no quiere decir que lo recuerde y lo estime y le genere un gran cariño. La tortuga y el cocodrilo no tienen afecciones en ese sentido. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a Chapultepec o algún zoológico y tienen la oportunidad de observar durante un buen tiempo a los reptiles, se darán cuenta que el reptil no es un animal de memoria. Es un animal que acciona o reacciona, pero no está haciendo estrategias. Eh, Puede cazar, sabe cazar. Por ejemplo, un cocodrilo sabe cazar, pero, pero no es que tenga una anticipación tan a largo plazo. Sí, sí hay una memoria muy corta, pero no es la memoria que todos conocemos, con la que operamos, ¿no? Puede recordar cosas en un lapso de 30 segundos, un minuto a lo mucho, ¿no? Las tortugas, los cocodrilos, los lagartos, no conocen la duda, aceptan o rechazan el impulso. Y esto es lo que tenemos nosotros en el fondo de nuestro cerebro, en la base de nuestro cerebro. Las pulsiones que se generan en esta parte son el reconocimiento, es decir, el cerebro reptil, el complejo R, pulsa
en nosotros un deseo de reconocimiento. Pulsa también la idea de sustento y también la estabilidad. Aunque, como he dicho, solamente razona en presente, no tiene pasado ni tiene futuro, sabe que quiere estar en un lugar cómodo y sabe que debe alimentarse, ¿no? Y en el momento que está en la zona, busca la comida, ¿no? Y está en el lugar estable porque le parece que está en un buen lugar, ¿no? Si no está en un buen lugar, se mueve a otra parte donde esté bien, pero no es que vaya, no es que siempre esté pensando que puede estar en un lugar mejor, no lo puede hacer porque el reptil no tiene esa capacidad. Curiosamente, aunque no tiene memoria y no tiene esta proyección a futuro, sabe y se ubica en una jerarquía social, es decir, sabe quién está arriba de ella, quién está abajo de ella, quién está a los lados, ¿no? Reconoce, reconoce seres más débiles o reconoce seres que están encima de él. Y no hace falta que tenga memoria, simplemente hace falta ver que ve algo más grande y más fuerte o algo más pequeño y más débil. Esto en nosotros es interesante porque nosotros, bueno, a ver, también en él se da el instinto de agresión, el sentido de territorialidad. Por ejemplo, cada vez que vamos nosotros a un cine, por ejemplo, o a un restaurante, buscamos una mesa en la que no haya tanta gente alrededor de nosotros, o buscamos un lugar en el cine en el que no tengamos tanta gente alrededor de nosotros. Incluso cuando entramos a los baños públicos, buscamos un lugar alejado de la demás gente. Eh, si vemos que una persona está en un retrete, ¿no? Un migitorio, por ejemplo, en el caso de los hombres, tenemos dos más vacíos y otro más, digo, tenemos tres vacíos. La persona no entra y se coloca en el otro inmediato porque estaría tomando el lugar del otro y además lo que quiere es tener un espacio propio, ¿no? Cuando vamos al cine también queremos un espacio propio, cuando nos subimos a un transporte, cuando escogemos un lugar de asiento, procuramos que no haya nadie al lado porque queremos nuestro espacio vital. Ese es el pequeño cocodrilo que llevamos todos dentro, ¿no? Podemos justificarlo, argumentar, decir, no, bueno, pues es que me siento más cómodo, me siento más libre, más tranquilo, pero la pulsión del comportamiento, esa es una pulsión instintiva. Y aquí es donde también está nuestro comportamiento, ¿no? Buscamos que nos den una mejor posición laboral porque queremos un reconocimiento, queremos que nuestros subordinados nos reconozcan, que los superiores también nos reconozcan y saber qué pedirle a quién darle cuenta de qué. Tenemos un reconocimiento y queremos el reconocimiento. Yo creo que muchos de nuestros grandes problemas emocionales y psicológicos nacen aquí. Digo emocionales porque ahora que entra al siguiente nivel, van a ver ustedes cómo lo que pase en el aspecto de reconocimiento impacta en el siguiente nivel del cerebro. Entonces, hay comportamientos. La idea de seguir rituales y paradigmas está aquí, ¿no? Y el comportamiento obsesivo compulsivo también está aquí, ¿no? Ese famoso cuando salimos de la casa y ¿dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? ¿No? O la cartera, dejé la cartera, ¿no? O las llaves, mis llaves, ¿dónde están las llaves? Esas cosas son reacciones reptilianas, son parte del complejo R. Y no es que actuemos a partir de un argumento o un razonamiento, es una pulsión que existe en nosotros y que podemos reforzar o no reforzar, pero está en nosotros, de acuerdo a las ideas de Paul MacLean. El querer tener una zona territorial de nosotros, que estemos protegidos, es algo que está en el cerebro reptiliano y es algo que está en nuestro comportamiento. ¿Pertenece esto al campo de la ética? Pues les diría sí, en cuanto que es un comportamiento que aunque tiene un origen en una serie de pulsiones cerebrales, neurológicas, ¿no? De algún modo, estos condicionamientos
estos condicionamientos no son determinantes. Podemos controlarlos y observarlos. Un ejemplo que vivimos muchos de nosotros en las cenas de Navidad o las cenas de Año Nuevo, las reuniones familiares, es cuando tenemos lugares en las mesas y tal vez ya no está con nosotros el abuelo, la abuela, nuestros padres, o tal vez falta alguno de ellos. Y en las reuniones, el lugar que era designado a los padres, a los abuelos, tal vez los hermanos mayores o las hermanas mayores los toman. O a veces puede tomarlo alguien que no sea el mayor, sino alguien del medio o el más chico. Y entonces empiezan una serie de problemas familiares, porque en la familia queremos reconocimientos. Y muchas veces estos comportamientos de voy a tomar el lugar porque a lo mejor es un lugar más cómodo, es un lugar que quiero sentarme junto a alguien, esto puede provocar una serie de problemas y expulsiones de violencia por parte de algunas otras personas que dicen, ¿por qué te sientes allí? Ese lugar no te toca a ti, es el lugar del abuelo tal y era el lugar de mi mamá, ¿por qué te sientas tú en ese lugar? Simplemente es un tema de lugares, pero la gente puede estarse enojando por eso. De hecho, yo no sé si ustedes lo sepan, cuando más emergencias hay en el año, es cuando la gente festeja la Nochebuena y el Año Nuevo, porque es cuando se dan este tipo de pulsiones que aparecen. Y más si está uno alcoholizado, todavía peor aún. Este es el cerebro reptiliano. Luego tenemos lo que Paul MacLean llama el sistema límbico o el cerebro paleomamífero. Es esta parte que está marcada en amarillo y ahí ustedes pueden ver que realizamos operaciones de digestión, donde está todo el tema de la presión sanguínea, todo el sistema nervioso opera en ese nivel. Allí es donde realizamos la homeostasis, es decir, donde si vemos alguna bacteria o algún virus que entra, tratamos de generar anticuerpos. Está el hipotálamo, que es el que nos alerta sobre cuestiones de peligro, y el hipocampo, que es la memoria inmediata, que nos permite entender que estamos en el mismo lugar en la misma hora, gracias al hipocampo, cuando comenzamos esta clase, cuando la terminamos, tenemos el sentido de que estamos precisamente en una sesión de un par de horas, porque si no hubiera hipocampo, no sabría, estaríamos viendo el video y de pronto diríamos, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy viendo esta imagen? ¿Por qué está hablando esta persona? O sea, no recordaríamos que empezamos una sesión de clase hace unos minutos, ¿no? Hace 42 minutos, por ejemplo. ¿Eh? Esto no lo hubiéramos sabido si no hubiéramos estado en eso. Bueno, precisamente estoy viendo la hora y estoy viendo. Bueno, esto es lo que quiero mostrarles sobre el sistema límbico. En este sistema ya hay emociones. Y, por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron esa película que se llama Intensamente en español. No recuerdo cómo se llamó en inglés. Pero ahí, por ejemplo, hay 5 sentimientos básicos que estuvo estudiando durante más de 30 años Paul Ekman, este psicólogo norteamericano, que resumió, dice, a partir de estos 5 básicos se pueden dar mezclas y otros desarrollos, pero todas estas emociones se dan en el sistema límbico: miedo, ira, felicidad, tristeza y asco, ¿no? Allí están los estados de ánimos personales. El sistema límbico están todas nuestras emociones. Y ahí es donde precisamente se da toda la afectividad que tenemos hacia personas y hasta objetos, ¿no? O animales. Se dan nuestros apegos. El apego son las afectividades hacia el pasado, ¿no? Lo que vivimos en nuestra infancia, los lugares donde estuvimos, las personas que conocimos, las mascotas que tuvimos, los muñecos o las muñecas con las que jugamos. Esos son los apegos. Luego tenemos los afectos, que son todas estas vinculaciones afectivas de nuestro presente, con las personas con las que estamos conviviendo actualmente
y con las que tenemos relaciones, nuestras novias, nuestros novios, nuestros padres, digo, nuestros esposos, nuestras parejas, nuestras amigas y amigos. Todos estos son afectos, nuestras mascotas actuales, el lugar donde estamos viviendo. Y los anhelos son los lugares a los que quisiéramos vincularnos afectivamente, ¿no? Querer vivir en tal parte, querer viajar a tal lugar, conocer a tales personas, consolidar una relación con alguien más, ¿no? Estos son anhelos. Como verán ustedes, estas afectividades están relacionadas de una manera espaciotemporal. Y también en esta parte del cerebro se da el cuidado a los niños y a los jóvenes, se da la atracción sexual y sobre todo esta idea del instinto gregario. Como verán, tenemos actuaciones que podemos justificar desde la ética, considerando que es debido proteger a los jóvenes, es debido proteger a nuestras hijas y nuestros hijos, es propio de una persona adolescente empezar a tener una vida afectiva y empezar a relacionarse y a ser independiente, ¿no? También es importante saber que hay personas que en un estado de tristeza o de amargura, pues hay que tratarlas de cierto modo, cuando tienen felicidad o cuando tienen edad, que también saber tratar todas estas operaciones. Consideren Esta parte del sistema límbico es estudiada por Daniel Goleman, quien sigue muy de cerca a Paul MacLean en estas teorías. Consideren cómo creció el cerebro. Creció desde la parte inferior hacia arriba. Al principio de la evolución era tan solo una serie de estructuras alrededor del cordón espinal. Y es el tallo del cerebro. Esta parte del cerebro solo regula las reacciones automáticas, los reflejos de la rodilla, el parpadeo, los latidos del corazón, cosas como esas. No piensa ni aprende. El gran avance en la evolución llegó cuando una serie de estructuras crecieron alrededor de esto, llamado el sistema límbico, que significa anillos. Hoy es nuestro cerebro emocional y le agregó al cerebro una habilidad crucial para sobrevivir: la habilidad para aprender. De los centros emocionales crecieron las capas en la parte superior del cerebro, el cerebro pensante. Así es que en la estructura básica del cerebro es importante comprender que los pensamientos llegaron después de las emociones. Primero hubo emociones antes que pensamientos, mucho antes. Bien, ahí tienen ustedes a Daniel Goleman, que precisamente confirma el planteamiento de Paul MacLean y en ese sentido, pues está mostrando que antes de cualquier operación racional argumentada, existen estas pulsiones afectivas. Es decir, muchos de nuestros comportamientos y nuestros actos parten de estas pulsiones que tenemos. ¿En qué momento entra la parte racional y argumentativa? Vamos a esta parte verde que está aquí, que es la corteza cerebral o el cerebro neomamífero. Ahí básicamente tenemos dos partes muy grandes marcadas, que son el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es mucho más analítico, racional, mientras que el hemisferio derecho es mucho más holístico, intuitivo y operativo. El izquierdo es el que nos lleva a plantear justificaciones argumentativas, que justifica por qué hacemos tales o cuales actos intencionadamente en un sentido o en otro. Y aquí es donde entra la parte ética. Porque aunque estas pulsiones existen, podemos intencionarlas. En esta parte, en la corteza cerebral, se da el conocimiento, la comprensión y el entendimiento. ¿Qué es esto? ¿Qué no son sinónimos? ¿No son iguales? Miren, el entendimiento, voy de abajo para arriba, el entendimiento es todas aquellas operaciones que podrían ser muy científicas o que podemos constatar en la
vida real, ¿no? Ver que un centímetro tiene, digo, que un metro son 100 centímetros, que una regla de 30 centímetros tiene 30 unidades de un centímetro, la matemática, saber que 2 más 3 es igual a 5, aprender química, todas estas cosas las entendemos. Son cosas que establecidas, parámetros, estructuras científicas que las exponen y las entendemos. La comprensión se refiere más bien a una experiencia vital. La comprensión es cuando vemos que alguien haciendo ciertas cosas se comporta de cierta manera y aprendemos el trato que se le puede dar, ¿no? Una persona enojada, con ira, por haberle pasado algo, pues de la forma en que hablamos con ella y la forma en que nos responde, pues aprendemos a tratarla, ¿no? Los asuntos jurídicos, por ejemplo, o los asuntos del derecho, los asuntos que vamos aprendiendo a resolver, tienen que ver con lo que hemos aprendido, ¿no? Tiene que ver con lo que sabemos, con la experiencia acumulada. La comprensión es experiencia acumulada en esta dimensión. Y el conocimiento es la retroalimentación que se dan una parte de comprensión al entendimiento y el entendimiento a la comprensión. De tal manera que en nuestro cerebro tiene estas dos partes. Y estas dos partes. Y en la conexión posterior del cerebro hay una cosa que se llama el cuerpo calloso. El cuerpo calloso permite pasar información de un lado al otro. La parte experiencial holística la manda a la parte analítica y la parte analítica luego la manda nuevamente al cerebro, a la parte holística, para que haya una retroalimentación. Entonces el conocimiento es una mezcla entre comprensión y entendimiento. Déjenme, ahora que estoy mostrando este asunto, creo que sería interesante para ustedes que les muestre un fenómeno interesante. Aquí está, permítanme. Este es un pequeño video. Bueno, a ver. Sí. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Este es un video de un programa un documental que se llamó La Mente Musical. Y le pidieron a un músico, yo creo que es famoso, es Sting, este era el bajista del grupo de Police. Lo metieron en una cámara de resonancia magnética para ver el funcionamiento del cerebro. Y le pidieron que intentara componer una canción. Y es interesante porque detectaron movimientos en el hemisferio derecho, que es el hemisferio holístico, y luego empezaron a ver que el cuerpo calloso empezó a mandar información a la parte analítica. Y lo que estaba ocurriendo en el cerebro de Sting en ese momento es que se le ocurre una melodía y luego la parte analítica piensa qué notas musicales son, qué armonías matemáticas van con ese tipo de armonía y trata de mejorar algunas ideas desde el punto de vista analítico y lo manda nuevamente al holístico y lo va imaginando en sonidos, de tal modo que va haciendo una canción. Vean ustedes, esto es muy ilustrativo de lo que estoy explicando ahora. Successful songs I ever wrote on this because they're difficult. They're simple, basically and lyrically. Simple idea. Some songs for days and days and days and days, weeks to write. Lo que Dan quiere saber es qué ocurre dentro del cerebro musical de Sting cuando está componiendo música. Lo primero que queremos que hagas es tratar de componer un fragmento de una canción en la cual no has pensado antes. Idealmente tendría letra.
Bien. Si finalmente se te ocurre alguna letra, dímelo. Ok. ¿Preparado? ¿Listo? ¿Listo? Ya. Go. Este es el momento que Dan esperaba, un registro científico que muestra el cerebro de un músico maestro en el acto de la creación. Hay una activación en el cuerpo calloso. Nunca había visto esto. Es la masa de tejidos fibrosos que conecta los hemisferios izquierdo y derecho. Sugiere que pasas mucha información entre los dos hemisferios. Nunca vi esto en un experimento con imágenes y me pareció muy interesante. Vemos tanto con músicos como con individuos que no lo son, que usan el hemisferio derecho para procesar el tono y la melodía, y el hemisferio izquierdo para el lenguaje. Pero entre mejor músico seas, más te extiendes a los dos hemisferios. Si ustedes me preguntan qué pasa en el campo de un razonamiento jurisdiccional, un razonamiento jurídico, les diría que cuando ustedes se enfrentan a una situación real, a una situación concreta, a un problema que tienen que resolver, su hemisferio derecho, el holístico, apelando a sus experiencias acumuladas, busca esa información y luego la parte analítica trata de justificar el razonamiento que están haciendo. Levantó ahí la mano Juan Ignacio Bilbao. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Hoy andas muy elegante. Sí, gracias. Pues es que toca hacer algunas cosas en el trabajo y hay que ir presentables. Pero bueno, es que ahorita que estabas hablando de esto, doctor, de esta operación que hace el cerebro, acabo de leer hace unos días que un grupo de científicos estaba haciéndole estudios a una persona con epilepsia y resulta que durante el estudio esta persona muere y entonces como que logran captar lo que pasa en el cerebro en el momento en el momento de la muerte, ¿no? Y ellos dicen que viene una serie como de flashback, pasa varios momentos de tu vida. Entonces pareciera que lo que estamos tratando de hacer al entender la mente es entender el funcionamiento del cerebro, ¿no? A partir de eso, ya a partir de estas cosas, pues ya podemos justificar nuestras decisiones que voluntariamente hemos tomado. Sí, sí, de hecho creo que el estudio, si fue más o menos el mismo que estuve viendo yo, es qué está pasando dentro del cerebro cuando alguien está a punto de morir, ¿no? Creo que eso es lo que revela. Y hay una gran actividad de memoria. Ahora sí que como dicen tradicionalmente, uno ve su vida pasar en pequeños flashes. Y es interesante ese planteamiento. Bueno, por lo menos es lo que han detectado ahorita. Y fíjate, Juan, que el tema aquí es que parecería que todos los actos que estamos realizando son libres y que sí existe una intencionalidad dada. Pero fíjese que estos planteamientos no necesariamente quiere decir que todo esté razonado cuando lo hacemos. Lo que quiere decir es que tenemos la capacidad de justificar por qué estamos haciendo las cosas, aunque cuando lo estamos haciendo no lo hemos meditado mucho. Adelante, Juan, te escuchamos. Yo pienso que, y esta es mi opinión, que no los actos no son libres, que siempre están condicionados por algo, ¿no? Por el ambiente, por nuestros sesgos, por las experiencias, pero como tal en libertad me parece que no. La situación que entendemos por libertad es cuando la decisión de hacer o no la operación que hemos hecho, la operación cerebral que hemos hecho, si tomarla en cuenta o no, ¿no? O sea, si yo quiero hacer, o sea, si quiero golpear a alguien que se me atravesó, pues mi mente me puede decir si eso es correcto o es incorrecto, de acuerdo a mi ética. Y yo tengo entonces la libertad a partir de estas condicionantes de obedecer el silogismo o la operación que ya he hecho o no obedecerla, pero creo que así como algo que diga, es absolutamente libre, me parece que no. Yo no creo que eso exista. Ok. A ver, vamos a escuchar a Gabriela Moreno, que levantó la mano ahora. Adelante, Gabriela, te escuchamos. Respecto al estudio tan interesante que comparte Juan Ignacio, yo recuerdo también en el propio libro de Goldman, que él mencionaba que por estas capas del cerebro
hay una reacción, hay un momento en el que el cerebro primitivo reacciona antes, manda la señal primero. Entonces, respecto al ejemplo que comentaba, él narraba que por esta herencia prehistórica que tenemos, el cerebro libera unas sustancias que se llaman catecolaminas, que hacen que la sangre se vaya a las extremidades, a los brazos y a las piernas. Y es el primer impulso antes de que pensemos o de que razonemos cualquier cosa. Entonces esto hace que en situaciones de peligro, pues o nos pasmemos o corramos, o por la misma sangre que se va a las extremidades, pues lo primero que se haga es tirar un golpe. Entonces, esto va muy relacionado a cómo se ha ido desarrollando el propio cerebro y podría de alguna u otra manera encuadrar por qué ante una situación extrema pasan cosas poco racionales, ya sea golpear, correr, o él mismo narraba, ¿no? Ponía el ejemplo de una madre que cuando ve a su hijo en peligro es capaz de levantar un auto, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece interesante, ¿no? Ya que estábamos viendo los diferentes tipos de desarrollo que hay, sacarlo a colación. Si hay una vinculación fisiológica, ¿no? Con la reacción. Fíjate, Gabriela, que muchas gracias por el comentario. Todo esto que estamos señalando nos lleva al planteamiento siguiente. Si estamos condicionados y hacemos estos actos por estos condicionamientos biológicos, entonces, ¿dónde está la libertad? ¿Y dónde está la ética? Parecería que la ética es una ficción, porque a final de cuentas no tendríamos responsabilidad sobre la forma en que nos estamos comportando. Y la argumentación solamente sería un instrumento como para avalar algo que hicimos sin necesariamente pensarlo. Pero quiero mostrarles, ya no sé si les había mostrado antes, este es un fragmento de un libro que escribió Hans Kelsen. Hans Kelsen, en 1944. Es 1940, durante la Segunda Guerra Mundial. Se llama Sociedad y Naturaleza. Y fíjense que el primer capítulo se titula La psique primitiva en el ser humano. Y dice, la psique del hombre primitivo se caracteriza, ahorita con lo que estabas comentando, se caracteriza esencialmente por el hecho de que en él el componente racional está por debajo del emocional, que nace del sentimiento y la voluntad. Parece que el cerebro reptiliano y el cerebro, el aparato límbico, son más poderosos que la corteza cerebral, ¿no? Dice Kelsen que en los pensamientos más elementales de la sociedad, de los grupos humanos más silvestres, diríamos, la tendencia emocional normativa domina su mundo interior e irradia la interpretación humana de la naturaleza. Y aquí Kelsen está siguiendo a dos autores. Uno es Ernest Cassirer, este miembro neokantiano que influye mucho en la escuela de Frankfurt. Dice, para la psique, de eso lo dice en un libro que se llama El pensamiento mítico. Para la psique, las cosas existen para el yo solo cuando se tornan efectivas emotivamente, es decir, causan emociones de esperanza, temor, deseo, satisfacción o desilusión. El otro autor que también cita Kelsen es este señor que se llama Wilson Dallam Wallis, un antropólogo que dice que el ser humano actúa antes de pensar racionalmente, que las actitudes emocionales preceden a la lógica y obra y a continuación se percata de su conducta y de su sentido en ella. Y las actitudes emocionales son primarias, las apreciaciones e inducciones lógicas son secundarias. La razón es profundamente influida por actitudes emocionales precedentes o concomitantes. Y dice Dallam Wallis, ellas la guían, su carácter determina a gran escala el objeto y el énfasis racionalizadas. Pero entonces,
¿dónde está nuestra percepción y nuestra valoración de lo que está bien y está mal, de lo que debemos hacer y no debemos hacer? Ahí está el otro punto que tiene que ver con la cachucha, diríamos, que cubre el sistema límbico y el complejo R, que es, a final de cuentas, la corteza cerebral. Y aquí es donde Goleman precisamente dice, bueno, las emociones nos han ayudado a sobrevivir como especie. Pero aquí también quiero decirles algo que creo que va a ser muy importante. Y estaba yo pensando, compré un libro hace unas semanas y es un libro sobre algo que yo escribí. No quiero presumirlo, pero yo estaba escribiendo sobre esto en 2014, 2015. Pero creo que es interesante, déjenme mostrárselos. Fíjense ustedes en el título de este libro. Emociones, argumentación y argumentos. Está editado por Palestra. Es una editorial, hay varios autores, son varios ensayos. El libro es del 2020, primera edición. Pero fíjense que, y además la semana que entra, también va a aparecer un libro de Rodolfo Vigo, de Luis Rodolfo Vigo, este filósofo del derecho argentino. Incluso me invitaron a presentar el libro la semana que entra, el próximo miércoles, en la Universidad Panamericana, que es un libro sobre las emociones en la toma de decisiones jurisdiccionales. Parece que el año 2020, la pandemia y el encierro llevó a muchas personas a repensar el papel de la afectividad de las emociones y lo que el sistema límbico y todo esto este tema de la inteligencia emocional, Gabriela, toda la importancia que tiene en la materia de toma de decisiones y también los argumentos que se pueden dar al respecto. Porque nuestra experiencia acumulada requiere de ese salto emocional a la memoria y a la experiencia vivida. Y a partir de eso hacemos las conjeturas que luego nos servirán para justificar un razonamiento jurisdiccional. De hecho, yo creo mucho en este planteamiento, me parece que tiene lógica, ¿no? Yo no creo que nosotros razonemos todo el tiempo. Lo que sí creo es que podemos educarnos, y creo que ahí hay un factor importante, para antes de ejercer un acto, que hay una pulsión que lo realiza, podemos intencionarlo. Y podemos, al darnos cuenta del carácter de intencionado que puede tener, realizarlo o no realizarlo. Es decir, es cierto que a lo mejor, vamos a pensar, yo no soy el hermano mayor de mi casa, pero vamos a pensar que yo fuera el hermano mayor. Y de pronto veo que mi hermano menor o mi hermana menor se sienta en la silla que era de mi madre, ¿no? En la cena de Navidad, ya diciendo que mi madre no está viva, ¿no? Y ese lugar tal vez me hubiera tocado a mí, si todavía viviera mi padre, o le hubiera tocado a mi hermana mayor, tal vez, o a la tía fulana de tal, que era muy amiga de mi hermana, de mi madre. Pero fíjense, estas pulsiones que salen del complejo R, de un reconocimiento, aunque está pulsando, no es inmediato. Si yo fuera una persona no racional o no meditativa, haría la actuación y empezaría a agredir inmediatamente, que es lo que mucha gente hace porque no tiene dominada esta parte de las pasiones. Pero si domináramos, si hiciéramos los ejercicios adecuados, podríamos en algún momento dado, antes de hacer el acto, meditarlo y decidirlo ejecutar o no. Y eso es un acto que también forma parte de la voluntad, aunque está muy ligado con la reflexión. Sé que quiero hacerlo, pero no necesariamente
lo haré. Puede haber algo en mí que me pida que lo intencione. Y eso es muy importante. Porque miren, vean ustedes, me voy a tomar la libertad de mostrarles un pequeño video de un señor que se llama Antonio Damasio. Él es un investigador de la Universidad de Iowa que muestra, y aquí lamentablemente no lo compré, son de esas cosas que luego me arrepiento de no haber comprado. Vi un libro basado en las ideas de Antonio Damasio, de puras personas que fueron sentenciadas por delitos, por crímenes, ¿no? Homicidas, personas que hicieron violaciones o agresiones, que están sentenciadas. Se hizo un estudio de tomografía a todas estas personas y se dieron cuenta que la mayoría de ellas tenían un daño neurológico, tenían daños en el cerebro. Antonio Damasio plantea que muchas de estos problemas son de carácter neurológico. Fíjense, esto, vean ustedes, es muy cortito el video, pero es muy ilustrativo. Esto es lo que dice Antonio Damasio. Antonio Damasio, de la Universidad de Iowa, y Mark Hauser, de Harvard, han demostrado el papel esencial que juega una región cerebral a la hora de juzgar qué está bien y qué está mal. El estudio se ha realizado con pacientes que tienen daños concretos en el córtex prefrontal ventromedial. Los neurólogos han observado que estas personas experimentan menos emociones sociales como la compasión, la vergüenza y la culpa. En cambio, conservan intactas las capacidades de inteligencia, razonamiento lógico y el conocimiento de las normas sociales. Según los investigadores, esta ausencia de empatía es la que lleva a estos individuos a tomar decisiones éticamente discutibles. Y los resultados tienen grandes implicaciones filosóficas. Fíjense, Antonio Damasio lo que muestra es que estas personas no han perdido su capacidad racional. Entienden perfectamente lo que están haciendo, pero les vale gorro. O sea, no tienen ni inhibiciones. El daño en el lóbulo frontal ventromedial hace que la gente no se inhiba. Entienden muy bien, saben que están cometiendo un delito, pero no tienen remordimientos, pero por un daño neurológico. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Estamos hablando de un hecho fáctico. La persona hace el acto no por razones. Esto es muy importante. Una de las cosas más importantes que ha detectado Antonio Damasio es que no es la razón. Sí es el cerebro el que lleva a cabo la acción, pero no son las razones justificativas, discursivas, argumentativas, sino es la voluntad operativa, la voluntad operando, ¿no? El yo quiero hacer algo, pero ese yo quiero hacer algo parece que requiere de una serie de afecciones que tenemos en el sistema límbico, que es precisamente el que tengamos remordimientos, el que tengamos inhibiciones. Eso es lo que señala, ¿no? Hay un psicólogo, psiquiatra en San Luis Potosí que se llama Enrique Caballero, que sacó un libro recientemente que se llama El error de Damasio, donde dice que no todo es neurológico, que hay otra parte, ¿no? que hay que analizar. Yo no he logrado terminar de leer ese libro, pero veo que aborda este tema que incluso es cartesiano, porque dice que una cosa es la voluntad y otra cosa es la razón. Pero quiero que vean ustedes que la ética o el comportamiento de una persona puede ser que tenga pulsiones. No requiere razones para hacerlo, porque de hecho las razones no inhiben el comportamiento. Lo que inhibe el comportamiento es efectivamente estas otras pulsiones, pero también es donde se puede manifestar la voluntad. Quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Y aquí el fenómeno
experimental que vemos con Damasio es que las personas quieren hacerlo, ¿no? A pesar de que tienen buenas razones para no hacerlo, ¿no? Ahí está. Ahí me lo prestas. Es el otro libro. Aquí está mi esposa oyendo mi sesión. El error de Damasio. Este es de Enrique Caballero y está editado. Dice, ¿por qué las neurociencias no pueden explicar la mente? ¿Eh? Lo distribuye Amazon. De hecho, aquí estoy viendo que dicen, bueno, sí, ese editorial es Amazon. Gracias. Y si les interesa, hay un texto también, ahorita te doy la palabra, Gabriela, hay un texto de, no es para que antes que me olvide, hay un texto que está ahorita en el mercado de Gerardo Laveaga, que ha estado metido mucho en el tema de los bioquímicos. Yo la verdad no lo he leído, yo creo que tendré que leerlo en algún momento en atención a mi estimado Gerardo. Adelante, Gabriela, te escuchamos. Digo, a mí me falta profundidad en la materia, pero a todo esto recuerdo que hace muchísimos años, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, porque antes de Derecho pasé por Arquitectura, nos dieron una conferencia magistral porque un connotado arquitecto estaba de visita en el país. Entonces, nos estaba explicando varios de sus proyectos, pero de repente se le salió porque no quería mencionarlo intencionadamente, que lo habían invitado a desarrollar un proyecto, una, digamos, instalación penitenciaria en algún lugar del desierto, porque nos decía, pues es que nosotros no nos dijeron ni siquiera dónde va a estar. En el proyecto somos varios arquitectos, cada quien va a hacer una parte, no sabemos cómo va a estar el otro, es una cosa muy secreta, ¿no? Que de repente parecería que estábamos escuchando algo irreal, ¿no? Pero él decía que había una parte especialmente diseñada para criminales de alta peligrosidad, con cuestiones mentales atípicas y en algunos casos sobredotación. Entonces nos decía que el programa arquitectónico era muy particular porque había de hecho criminales, y esto existía según sus palabras, que eran capaces de volver locos a los celadores. O sea, de hacer que ellos infligieran daño, o sea, ya un nivel de, pues, elaboración mental con la sobredotación intelectual añadida muy, muy particular que era motivo de estudio. Digo, no sé si esas cosas han trascendido, pero en realidad sí creo que debe de haber una vinculación bastante fuerte. Y de hecho, jurídicamente, pues sí está previsto, ¿no? Estas causas de demencia o de locura temporal o de lo que sea ya, cuando añadimos más ingredientes como esta cuestión que mencionan, que puede haber una lesión en algún lado con capacidades distintas, bueno, pues aquello es un cóctel susceptible de ser estudiado por cualquier científico, ¿no? Entonces, si a final de cuentas el cerebro es lo que hace que operemos, pues sí debe de haber alguna relación muy, muy notable en este comportamiento criminal, porque de hecho la hay en los tipos de inteligencia que todos manejamos, ¿no? Nada más que aquí la pregunta sería, ¿qué tanto estas características propias del cerebro, particulares en cada quien, inhiben o fomentan la valoración ética? O si efectivamente están afectadas por alguna cuestión bioquímica del cerebro, ¿no? Que no suena descabellado en el sentido de que, bueno, cualquier trastorno, llámese ansiedad, depresión o estos más comunes que son más fáciles que comprendamos porque son más cotidianos, pues sí, efectivamente hay una carencia o alguna diferencia entre el suministro químico que se hace dentro del propio cerebro que hace que la gente se comporte distinto. De hecho, ahorita lo estamos viendo, ¿no? Con efectos de la pandemia, cómo empieza a cada vez ser más común escuchar
si de repente hay personas que se sienten cansadas, que no piensan igual, que tienen cuestiones de pérdida de memoria, producto de algún COVID largo o algunas conjeturas que están tratándose de sacar a la luz para ver qué cambió a nivel cerebral después de esta, bueno, todavía estamos en medio de esta pandemia. Todo lo que has mencionado, Gabriela, es muy interesante, sobre todo lo de la penitenciaría esta de no sé hace cuántos años habrá sido ese proyecto arquitectónico, no sé si se habrá terminado. No, de hecho dijo, no voy a decir nada porque no sabes si de repente ya pensábamos, o sea, todo el mundo nos empezamos a viajar porque él, así como que empezó a ver a todos lados esperando que la CIA o el FBI llegara y le diera raite, ¿no? Entonces. Bueno, te voy a decir, una cosa que sí es, me imagino que esto pasó hace más de 5 o 6 años, porque hace un montón, habrá que ver. Acuérdate que en este país iniciamos proyectos y nunca los terminamos. Empezamos a hacer trenes mayas y refinerías, y quién sabe si las terminemos. Pero era en Estados Unidos, no era en México. En Estados Unidos, No. Bueno, déjame decirte lo que, cosas que sí hay, bueno, yo que te puedo decir que sí están comprobadas. Incluso, no sé si llegaste a ver una película que se llamó Fragmentado, que es muy interesante. Forma parte de una trilogía de películas, pero te hablan de un personaje que tiene personalidades múltiples. Es una patología de personalidades múltiples. Y entre las personalidades múltiples, y esto sí ocurre en la realidad, hay casos registrados de personas que tienen personalidad de diabéticos. Y cuando tienen el rol de personalidad diabética, les han sacado sangre y tienen alta el azúcar. Y cuando entran en otra personalidad no diabética, el azúcar la tienen abajo. Eso sí está comprobado. Y te puedo contar de un amigo mío que era pastor evangélico, que me contó que cuando él entendió esto de las inteligencias, no inteligencias múltiples, de las personalidades múltiples, él una única vez en su vida, como pastor evangélico, tuvo que acompañar a un señor, a otro pastor, a un exorcismo. Y veía que esta persona que decía que estaba poseída tenía como un lenguaje de doble, que ahora llaman de doble cuerda vocal, ¿no? Que como tenemos 2 cuerdas, pero decía es que a uno sí le da miedo cuando uno ve una cosa de estas, pero cuando uno entiende que es un tema de una especie de esquizofrenia o es una psicopatología en la que la persona asume otra personalidad y tiene otro tipo de comportamientos. Esto es muy interesante y muy importante. Ahí sí hay cierto tipo de trastorno neurológico que es delicado. Yo platiqué este tema hace algunos años con Enrique Cáceres, este profesor investigador de la Universidad Nacional, que se metió a estudiar psiquiatría y neurociencia, más que psiquiatría, neurociencia. Y le comentaba, hablando de Antonio de Amasio, que si el problema era bioquímico, ¿por qué no se implementaban en las prisiones terapias en las que se le inyectara serotonina, por ejemplo, a los reclusos? Porque la serotonina permite que haya inhibición, que la gente se inhiba ante un acto que es incorrecto, ¿no? Y me dio un par de explicaciones que son muy, muy sensatas. Me dice, la primera de ellas, y tiene toda la razón, la serotonina, cuando no la produce el cuerpo y se inyecta o viene de una parte externa, puede tardar de 15 a 20 días en empezar a hacer efecto. Y además tienen que ser dosis muy grandes de serotonina. Cuando el cerebro o el hígado sí, los riñones la generan, es rápido el efecto. Pero cuando la inyectan y viene de afuera, puede tardar varios días. Esa es una. La otra razón que me dio es que estarías generando adicciones. Una persona se volvería adicto a la serotonina. Y esto va a la tercera razón, que en el momento que tú le inyectas esto a una persona sin su consentimiento, estás violando sus derechos humanos. Entonces, la visión de Antonio Damasio
y toda esta idea de los bioquímicos en el comportamiento es algo que es muy polémico, ¿no? Que ya estamos entrando en esto. Y ciertamente voy al mismo punto. No es la argumentación y la razón que se dé para hacer algo, sino que en el fondo sí es la parte evolutiva del tipo de las personas la que desea hacer las cosas. El tema es que la parte neurológica nos lleva a que pueda haber, o sea, la parte, aquí voy a conectar una cosa que es filosofía con neurociencia, ¿no? Porque así como hay razones de justificación, ¿no? Que hacemos discursos argumentativos racionales, utilizamos el cerebro, pero la estructura que estamos utilizando tiene ciertas formas, ya sea silogismos o utilización de premisas condicionales, que estas no son neurológicas, son metodologías filosóficas. La parte de la filosofía tiende al comportamiento de la voluntad. Ahora, la voluntad, si tiene un daño neurológico, y no está segregando serotonina y no hay un control neurológico que permita ese ejercicio de la voluntad, vamos a llamarlo en este término, el cerebro estaría bloqueando el ejercicio de la voluntad, ¿no? O más bien está bloqueando la parte de que la voluntad observaría la parte de represión, ¿no? O la parte que inhibe, pues no tendríamos control o decir que el acto voluntario se está haciendo libremente, ¿no? Se puede hacer libremente, pero la parte que podría inhibir está dañada. Entonces la persona no es responsable. Ese es el punto importante. La persona no es responsable de lo que está pasando. Pero si no hay daño neurológico, sí sería responsable porque lo está deseando desde un inicio. Déjenme, ya que estamos en esto, hay una serie de estudios muy importantes sobre esto. Les voy a pasar esto, que denme un segundo. A ver, lo que lo busco. Gabriela, te escuchamos. Nada más sería una pregunta. ¿Tendrás conocimiento de dónde está ubicada la voluntad en el cerebro? ¿Será en la corteza? Pues por lo que se está diciendo, por los estudios de Antonio Damasio, la voluntad opera con lo que está en el lóbulo frontal ventromedial, en la zona en esta parte, no tanto en la parte posterior. Está en la parte frontal del cerebro. Si está la toma de decisión allí. Miren, quiero mostrarles, les voy a mostrar este estudio, es muy interesante. Bueno, voy un poquito atrás al antecedente. Estos señores que ven ustedes aquí tienen a Benjamin Libet, que escribió un libro que yo no he encontrado en español que se llama Mind Time, o sea, el tiempo de la mente. ¿En qué momento somos conscientes de algo? Y ahorita les voy a decir porque los resultados de estos experimentos aparecieron en un libro de Michel de Tarufo y Jordi Neva Fenol. Coordinaron una serie de ensayos sobre derecho y neurociencia. Ahorita está editado por Tecnos, si no mal lo recuerdo. Déjenme si lo tengo acá el libro y ahorita se los muestro. Es que yo ya no viajo con tantos libros. Yo la verdad es que he optado por leer los libros y ya no cargarlos, porque luego ocupan mucho polvo. Pero mi esposa se queja porque dice que hay buenos libros que no deberíamos tenerlos en casa. Bueno, déjenme decirles qué descubrió este señor Benjamin Libet. Este señor hizo un experimento porque quería saber desde que se toma una decisión cuánto tiempo tarda en hacerse. Es decir, por ejemplo, si yo decido que voy a tomar esta taza de café y voy a tomarla, ¿cuánto tiempo se tarda en que yo decida tomármela y que me la tome, ¿no? O sea, de mi toma de decisión
al acto mismo, ¿cuánto tiempo puede tardar? Y él dice que ese momento puede tardar 550 milisegundos, es decir, medio segundo. Pero fíjense que encontré una cosa muy interesante en su experimento. Era un experimento en el que les puso a estas personas algunos electrodos. Y, por ejemplo, el momento de apretar el botón, vieron a unas personas y dijeron, miren, ustedes decidan en qué momento quieren apretar el botón y lo aprietan. El momento de apretar el botón es lo que llaman el movimiento cero. Aquí está, ustedes pueden ver en la parte de abajo de esta lámina que dice Movement and Sound, que es el momento, el segundo cero. Y quiero que vean ustedes que la persona pues toma la decisión y parece que avanzó 4 posiciones. Lo que ven ustedes es la línea, esta línea que ven ustedes de crecimiento es una línea de conciencia. Pero fíjense que el Libet detectó esto. La conciencia de realizar el acto efectivamente son segundo y medio, más o menos. Segundo y medio que la mente tiene conciencia de que quiere hacer algo y lo hace. Por eso son 550 milisegundos. Pero vean ustedes que Libet descubrió lo que él llama el potencial de preparación, en el que encuentra que casi medio segundo antes del segundo y medio que toma conciencia y decide, parece que el cerebro está operando y está realizando la toma de decisión, pero no conscientemente. Esto llevó a un discípulo de Libet, que se llama John Dylan Heinz, un alemán, a hacer el experimento con mayor detalle en una cámara de resonancia magnética. Y lo que él descubre es que la mente humana, esta toma de decisión que yo tengo de tomar de saber que quiero tomar la taza y tomarla si es de 550 milisegundos. Pero fíjense que antes de que yo fuera consciente de querer tomar la taza, de tomar libremente la taza, mi cerebro inconscientemente tomó la decisión entre 8 y 10 segundos antes. Eso es lo que revela el estudio de resonancia magnética. Nuestro cerebro toma las decisiones mucho antes que nosotros. En Berlín, John Dylan Heinz ha demostrado que nuestro cerebro va varios segundos por delante de nosotros. Contaré un experimento. Realizamos un experimento con un escáner cerebral en el que las personas debían tomar decisiones muy sencillas. Podían decidir si pulsaban un botón a la izquierda u otro a la derecha. En este caso sientes que eres totalmente libre de elegir de hacer una cosa u otra. No hay nada que te obligue a elegir una opción o la otra. Registramos la actividad cerebral de las personas y descubrimos que podíamos predecir su decisión. Si iban a pulsar el botón de la izquierda o de la derecha 7 segundos antes de que lo hubieran tomado. No 7 segundos antes de que pulsaran el botón, sino 7 segundos antes, incluso de que pensaran que habían decidido cuál iban a escoger. Las neuronas activas usan más oxígeno, así que la resonancia permite ver a los científicos qué zonas se activan y cuándo. Heinz pide a su sujeto que realice una tarea sencilla. Le pido que apriete espontáneamente el botón derecho o el izquierdo en el momento que usted quiera. ¿De acuerdo? En el laboratorio, nuestras decisiones y, en última instancia, nuestro libre albedrío se ven reducidos a apretar un botón a fin de identificar los patrones de actividad del cerebro. Normalmente, millones de neuronas se iluminan incluso para pensamientos sencillos, pero apretar un botón es una tarea muy fácil para provocar actividad cerebral. Y los resultados de todas las pruebas son asombrosos. Descubrimos que la actividad del cerebro
Indica qué opción va a tomar el sujeto hasta entre 7 y 10 segundos antes de la decisión consciente. Así que parece que el cerebro induce y programa la decisión. Y en ese momento en el que tienes la sensación de estar decidiendo, la mayor parte de la decisión hace ya tiempo que se tomó. Bueno, miren, el libro que les digo, no lo tengo en físico, pero sí lo escaneé, se llama Neurociencia y Proceso Judicial. Está en Marcial Pons, y como verán, lo coordinó Tarufo, con Jordi Neva Fenol. Y ahí hay un par de artículos, en particular que escribe Daniel González Lagier. No, perdón, no lo escribe, así lo escribe él. Daniel González Lagier, que me parece que es un artículo, el más interesante de todos. Se llama La tercera humillación, sobre neurociencia, filosofía y libre albedrío. No sé si ahí se ve. A ver, déjenme bajarle el brillo. Ahí se ve, ¿no? Es el tercer capítulo. Ahí ya no se ve. Se llama La tercera humillación. Bueno, el Marcial Pons, Neurociencia y Proceso Judicial. Y aquí precisamente trata este asunto. A Tarufo y a Jordi les aterra la idea de que no haya conciencia en la voluntad y en la acción que se está realizando, ¿no? Porque si el cerebro ya tomó decisiones 8 o 10 segundos antes, pues entonces, ¿dónde está la responsabilidad? A mí no me parece que sea un problema, porque mientras no haya un daño neurológico, es la voluntad del sujeto la que está operando. Si tiene esta posibilidad de inhibición o no la tiene, digo, si la tiene y la quiere ejercer o no quiere ejercerla, está en el aspecto de la voluntad. Pero si hay un daño neurológico, hay un impedimento para realizar la voluntad. Y eso ustedes me pueden decir, bueno, ¿qué tan válida es la filosofía en ese sentido, hablar de la voluntad en un problema de neurociencia? Miren, es como si les dijera que fuera yo una persona con una discapacidad y no tuviera una mano, la mano izquierda no la tuviera. Entonces, si yo tuviera la discapacidad de no tener mano izquierda, pues yo podría tener el deseo de mover la mano izquierda, pero no tengo la mano izquierda. O sea, mi voluntad quiere moverla, pero como no tengo mano izquierda, porque tuve la discapacidad, entonces no tengo la mano izquierda. Esa es la sutileza entre una cosa y otra. Decía Aristóteles, y si tuviéramos una tercera mano, seguramente podríamos moverla, pero el problema es que no la tenemos, ¿no? Lo que quería mostrarles y lo que quiero abordar hoy, y precisamente utilicé a Damasio y estos planteamientos, es que no necesitamos necesariamente la argumentación para hacer algo. La voluntad hace cosas. Ahora, la voluntad puede estar condicionada por los cerebros, el complejo R, el sistema límbico, la corteza cerebral, pero la corteza cerebral todavía puede sesgar nuestros sentidos de actuación. Y precisamente la operación de decidir hacer o no hacer es un factor de la voluntad. Juan Ignacio, levantaste la mano. Hay muchas cosas aquí ya que te han inquietado, me imagino. Pues sí, hay muchas cosas y creo que podríamos seguir debatiendo largo y tendido, ¿no? Y sobre estas partes filosóficas. Pero lo que me está rondando la cabeza es que pareciera que entonces la ética es una construcción acerca de la percepción de lo correcto o lo incorrecto que podemos tener. Y de ahí que aunque hay una generalidad de lo que es correcto, algunas personas podremos, o todas las personas podremos hacer ciertas excepciones en ese margen de maniobra de lo que interpretamos correcto. Creo que ahí ese es el tema. Ahora, parece también que el enigma está en descubrir cómo funcionan los cerebros, porque hasta el momento nadie lo ha podido explicar completamente. Y creo que eso es el reto de las ciencias duras o de las neurociencias,
Y también creo que esta parte de aplicar, de lo que vimos hace rato en la clase, pareciera que estas exploraciones nos pueden permitir hacer otras cosas que posiblemente no fueran éticas, ¿no? Imagínense una situación, un defensor público, un defensor penal que se atreve a establecer estados de excepción a partir del funcionamiento cerebral de un delincuente, ¿no? Y sobre todo de un delincuente de alto impacto, ¿no? Que a partir de estos funcionamientos pudiera lograr que dejara la prisión, o por así decirlo. O sea, creo que eso también generaría impactos muy fuertes sobre la sociedad y sobre lo que percibimos que es correcto y que es incorrecto. Creo que eso es así. O sea, cómo vamos construyendo nuestra propia ética. Ok, muchas gracias, Juan. Les voy a ir perfilando y cerrando una cosa el día de hoy que creo que va a terminar de aclarar muchas cosas sobre la parte de la ética y de la voluntad. Déjenme mostrarles, a ver, déjenme cerrar algunas presentaciones, ¿no? Porque fíjense que hoy hay un avance muy interesante. Ha habido unos avances muy interesantes en materia de neurociencia. Les voy a mostrar un video de que tiene 25 años. Un video que tiene 25 años. 25, 20, tiene 22, 23 años, casi 25 años. Es un video en el que una persona cuadraplégica se le conecta un dispositivo electrónico para que comunique su cerebro a la computadora. Es un video ya viejo, les digo que tiene más de 20 años. Van a ver ustedes a ver, déjenme pasárselos, miren. Esto ya está más avanzado. Si ustedes se meten ahora al internet, van a ver esto mucho más sofisticadamente avanzado, ¿no? Pero miren, aquí está. Este es el dispositivo que conecta cerebro y computadora. A partir de la década de 1990, se empezó a tratar de conectar pensamiento con dirección en una computadora. Y aquí tienen ustedes a Philip Kennedy, que fue uno de los primeros en colocar el dispositivo en el cerebro. Y esto no sabemos exactamente cómo funciona el cerebro, pero sí sabemos qué áreas hacen que algo funcione. Y se los voy a poner en estos términos. Philip Kennedy colocó un chip, un dispositivo, en una parte del cerebro donde el cerebro hace movimientos manuales, ¿no? Diríamos donde se articula la parte del sistema nervioso que decide que se mueva la mano derecha, por ejemplo, ¿no? O esta mano derecha. Y lo que detectaron, Juan, es que el chip no se conecta directamente a una u otra neurona o a un conjunto de engramas, sino que se coloca en una zona donde cuando la mente, por voluntad, decide que se mueva el cursor en una dirección, el cursor se mueve. Es decir, no es la neurona o el engrama o el conjunto de engramas las que hace que se mueva algo, sino que los engramas, las neuronas conectadas, vibran a cierta frecuencia. Y eso es lo que hace que el movimiento se genere. Es decir, no es un tema de neuronas, es un tema de vibración de las neuronas. Ahora sí que para los que crean que las energías hacen que las cosas se muevan, es la vibración de energía, la frecuencia, como una señal de radio, que hace que la cosa se mueva. Vean ustedes este video que es muy ilustrativo. Lo más entendemos sobre el cerebro, más asombroso parece. Estamos en el umbral de usar los nuevos conocimientos para aprovechar su potencial de formas que no habíamos soñado, incluso en los cerebros más severamente dañados.
Johnny Ray tenía una muy buena vida. Tenía sus propias reglas, tenía sus propios horarios, hacía lo que quería hacer. Estaba casado y con hijos. Tenía 52 años y había estado muy activo durante toda su vida y trabajaba todos los días. Entonces, de pronto, un vaso sanguíneo estalló en la base de su cerebro. El extenso daño lo dejó incapaz de moverse y hablar. Pero sus médicos sabían que estaba alerta. Aún podía pensar, aún era capaz de comunicar ideas y nos lo podía demostrar parpadeando, así que sabíamos que había una habilidad, que algo en él podía responder. A sus médicos se les ocurrió una idea revolucionaria que dependía de la plasticidad de su cerebro. Si funcionaba, cambiaría los límites de la medicina. Le implantaron un pequeño cono que contenía 2 electrodos especialmente tratados a la parte de su cerebro que controlaba el movimiento de su mano. El aspecto único de este electrodo es que está cubierto de cristal y tiene sustancias que estimulan las células nerviosas a crecer y formar contactos llamados sinapsis. Entonces esperaron a ver si sus neuronas formaban nuevas conexiones en los electrodos. Si era así, sería posible capturar la energía eléctrica de las neuronas y usarla para conectar el... A ver, perdón, es que me moví. Se me va a acabar la batería. Aquí está. el cerebro de Johnny Ray directamente con una computadora. El doctor Philip Kennedy, quien inventó el aparato, creyó que cuando Johnny pensara en mover la mano, sus neuronas se activarían y esta señal eléctrica podría usarse para mover un cursor. Pero ¿realmente era posible crear un circuito entre un cerebro humano y una máquina? Tras 3 meses de pruebas había habido poco progreso. Después, finalmente, algo asombroso ocurrió. El 2 de julio de 1998, cuando Johnny Ray pensó en mover la mano, el cursor se movió. Si piensa en ello, se mueve. El cursor se mueve por su pensamiento. Si piensa en ello, el ambiente cambia por su pensamiento. Ahora estamos interactuando directamente con el ambiente y es capaz de controlarlo, pensando en él. Me llamo Johnny Ray. Haga un movimiento, Johnny. ¿De acuerdo? Me llamo Johnny. A la esquina de allá, 2 segundos. Bien. Johnny Ray está usando los procesos electroquímicos en su propio cerebro para controlar un dispositivo mecánico externo. Sí, eso estuvo muy bien. Pudo mover el cursor a través de la pantalla de izquierda a derecha. Pudo entrar en cada icono y quedarse ahí los 2 segundos necesarios para registrarlo. Es un nuevo nivel de mente sobre materia y abre todo un mundo para Johnny Ray y otros como él. ¿Qué le pareció, Gabriela? El cerebro ya está. Tiene áreas atrofiadas. Pero la vibración que genera el cerebro en esa zona, conectada al chip, hace que se mueva el cursor. Este mecanismo fue el que utilizó también Stephen Hawking, que prácticamente estaba imposibilitado. Y gracias al dispositivo podía escribir cosas. Juan Ignacio, te escuchamos. Muy interesante esta parte, ¿no? Ahora sí que pareciera, y por broma, pero pareciera ser que estas personas que dicen que hay que vibrar alto tienen razón, ¿no? Yo creo que tienen mucha razón en muchas cosas. Sí, me parece que estudiando esto de la mente nos estamos acercando un poco a comprender qué realmente es cómo funciona el cerebro, ¿no? Y a partir de eso podemos comprender mejor las cosas. Pero también, Juan, creo que nos deja ver que el cerebro se mueve a voluntad. O sea, más bien, nuestra voluntad se mueve haciendo cosas con el cerebro.
Ahora, entonces a mí me surge la duda, ¿qué es entonces la voluntad? Porque Ese es un buen pareciera misterio. que no es un constructo, es algo Parecería. innato de la persona. Por eso te pasé el video. Parece que la ética y la voluntad no es tanto un constructo. Te dejo el video ahí para que lo No es tan pienses. que, perdón, no escuché bien, no lo entendí. Por eso puse el video, para que vieras que no todo es un constructo. O sea, la voluntad no es del todo un constructo. De hecho, la voluntad parece que se mueve por la estructura del cerebro. Eso es lo interesante de Enrique Caballero y su texto del error de Damasio. Puede ser que tenga razón en cuanto que hay otra cosa que no sea necesariamente cerebral, Juan, y que se manifiesta a través del cerebro. Eso está clarísimo. Lo que me pregunto ahora entonces es si la voluntad es lo que se conoce como el alma, ¿no? O sea, si es realmente esa definición no material, pero sí que podemos definir concretamente de lo que es el alma, ¿no? Pareciera, o me lleva a pensar eso. Yo quisiera darte una respuesta, Juan, pero no tengo alzacuellos ni soy muy religioso. No lo podría contestar, no lo sé. Lo que te puedo decir es que la ciencia nos está dando más preguntas que respuestas. O sea, nos responde algunas cosas, pero nos está dando más preguntas que hacer. Y creo que sí hay un área que creo que es lo que vale la pena pensar en Enrique Caballero, que no tiene la fama de Damasio, pero creo que es muy interesante el libro porque muestra que no todo es el cerebro, sino que hay cosas que hace nuestra mente a través del cerebro. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí y creo que habrá quedado claro que la ética puede tener argumentos, puede tener justificaciones, pero también es algo que funciona independientemente de las razones. La cara de Lola Carlos me tiene aterrado, que es como diciendo, tenemos, ¿de qué estamos hablando? Así es, Lola. Parece que tenemos más preguntas que respuestas. Pero por eso quería darle este giro a esta sesión. Seguramente tendremos oportunidad de seguir platicando sobre esto más adelante. Les agradezco su generoso tiempo esta mañana y espero que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Hasta luego, Rodrigo. Gracias por tu comentario. Muchas gracias, nos vemos, que tengan buen día. Adiós.